La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros vía telefónica Eduardo Holguín, director del Implan Torreón, con quien vamos a hablar sobre el aumento de la inflación en Torreón. Yo tengo aquí una ficha técnica emitida por el Implan donde habla sobre este tema de la inflación y nos dicen que hasta la primera quincena de marzo de 2016 la inflación acumulada en el municipio de Torreón es de 1%. La variación interanual con respecto a la misma quincena en 2015 es de 2.65%. Los muebles y electrodomésticos fueron el componente con mayor inflación, con una variación de 7.76% en la primera quincena de marzo de 2016 con respecto a la misma quincena de 2015. A nivel nacional, la inflación acumulada es de 0.71%, mientras la inflación interanual es de 2.71%. Eduardo, nada más que yo hago mis cuentas como ama de casa y bajo el cero y no contiene. No, la inflación esta que nos dicen que es, pues no tiene nada que ver con las cuentas que luego nosotros pagamos en el supermercado o en la adquisición de un mueble o en la adquisición, inclusive en la contratación de algún servicio. Bienvenido a Contextos, Eduardo. Buenos días. Hola, buenos días, Marcela. Pues, mira, la inflación es la medición del incremento general en nivel de precio. Es un incremento generalizado de todos los bienes de una canasta básica, ¿verdad? No es nada más de un precio. Y hay factores estacionales que sí muestran incrementos superiores por ejemplo, en los bienes que tú dices, ¿no? Por ejemplo, de repente el tomate es mucho más elevado o otras verduras están en un precios incrementales, ¿no? Pero ya a nivel general de precios, ya la tasa general de todo el año es esa tasa y se calcula bajo estándares internacionales, no es calculado por un capricho nada más de una medición del Banco de México. O sea, hay una metodología establecida para poder internacional, sí, llegar a ahora, los índices de inflación. Si tú analizas la inflación subyacente, que es la que tiene más de los que incluye lo que excluye los bienes con mayor variación, pues es más baja. Si mides la inflación general es un poco más alta, si la mides por productos más tiene variaciones significativas. Por ejemplo, aquí en La Laguna, pues muebles, aparatos y accesorios domésticos está muy encima está doble, ¿no? De la inflación general de nivel de precios. O sea, y eso por el componente de importación que tiene esos productos, no los aparatos y accesorios domésticos, y está afectando ahorita pues en gran parte la problemática de la devaluación de nuestra moneda, ¿no? Uh-huh. De los cambios en tipo en los tipos de cambio, ¿no? Sí. Eso es lo que está afectando algunos bienes específicos, ¿no? Como muebles, enseres, también los alimentos y las bebidas, ¿no? Y la educación y el esparcimiento también, Eduardo. Y la educación y el esparcimiento. La inflación generalmente es un poco más elevada en los estados del norte que en los estados del sur, por el gran componente de las importaciones, ¿no? Y también es una canasta un poco más sofisticada que la canasta del sur de la República, ¿no? La gente del sur de la República no consume lo mismo que consume la gente del norte de la República, ¿no? Bueno, pero la canasta básica es independiente de lo que consumes en el norte que en el sur. Está también ya fija. Uh-huh. La canasta es la misma, pero los productos no siempre son los mismos consumidos, ¿no? De esa canasta. Okay. En el norte consumimos definitivamente más muebles que aunque estén en la misma canasta, pero consumimos más muebles en la comarca lagunera que lo que hacen en la ciudad de Oaxaca. ¿Y será que los alimentos también son de más calidad? Sí. O sea, porque no es lo mismo, pero sí es cierto. O sea, los indicadores de bienestar nos indican que tenemos un consumo de más calidad que el consumo que tienen los estados del sur. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una estructura económica diferente en los estados del sur y del centro y del norte del país. Por eso se diferencian, dada su estructura económica, se diferencian los niveles de inflación, ¿no? Y también, pues, qué importancia tiene las importaciones en esa canasta básica, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, dependiendo de la matriz internacional económica, también se afectan los
los precios nacionales. Bien. La inflación es una variable monetaria y es una variable macroeconómica que tiene efectos diferentes en cada región, ¿verdad? Claro. Pero es una variable que no es una variable controlada por el sector público local, ¿no? Sí, pero es un indicador que a los gobiernos federales, a los gobiernos estatales y municipales les interesa muchísimo mantener. Si no, bueno, muchas de las políticas económicas a nivel del gobierno federal han estado orientadas hacia eso, precisamente, hacia el control de la inflación. Sí, bueno, y tenemos toda una institución que controla, que se dedica nada más exclusivamente al control de la inflación. La función básica, el core business, como dicen los gringos, del Banco de México es el control de la inflación. O sea, es evitar que perdamos poder adquisitivo y nivel de bienestar en la sociedad debido al incremento general de precios, un incremento desequilibrado. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo prefiero una inflación moderada del 3%, ¿verdad? Una inflación de 3, 4%, que una deflación como la están viviendo ahorita los países europeos. España está viviendo una deflación. Es decir, en vez de que estén subiendo los precios, están cayendo los precios. Y eso quiere decir que los consumidores pues están posponiendo sus decisiones de compra, sus decisiones de consumo, y eso es más, yo creo que es una situación terrible para la economía de un país, ¿no? Pues sí, porque no hay circulante. Implica además menos niveles de inversión, menos niveles de empleo, ¿verdad? Y eso sí desequilibra. Cualquiera de las dos, el vector muy arriba o abajo es muy peligroso. Hay que mantenerlo. Creo que México en esto de la política monetaria sí ha actuado correctamente a pesar de las dificultades financieras internacionales que se presentan, a pesar de los problemas fiscales derivados de la problemática del petróleo. Ha actuado muy bien el Banco de México y creo que es uno de nuestros garantes de la estabilidad macroeconómica. Creo que habría que felicitar a Carstens en cómo ha manejado la política monetaria de este país. Y el Banco de México realmente ha sido un garante de la estabilidad macro de México. Ajá. Entonces, ¿a ti te parece que esto que contiene la ficha técnica que ustedes han generado en función de lo que significa la inflación quincenal interanual, que es del 2.65% según el índice general, es manejable? Es manejable, y yo prefiero estar en ese nivel de inflación, inclusive hasta en un 4%, 2, 3, 4%, a una deflación como está viviendo Europa. Y como se está presentando el peligro también para México y para los Estados Unidos, O sea, que el consumidor empiece a actuar al contrario, o sea, empiece a esperar que los precios bajen y que entonces deje de consumir y tengamos niveles de inversión, y entonces el consumo, que no se ha caído en México todavía, que es uno de los escalones que todavía los tenemos firmes, ¿verdad? El consumo ha subido inclusive, ¿no? Sobre todo el menudeo. Y eso mantiene más o menos un equilibrio macro en México. Yo espero que sigamos más o menos esos niveles de inflación. Si hay un peligro de que las cuestiones internacionales, las problemáticas internacionales financieras muy fuertes, pues afecten a México y sigan afectando, ¿no? Pero ya se ve más o menos un entorno, si no el mejor entorno posible, sí más equilibrado, ¿no? Bueno, es que el índice de confianza del consumidor está determinado por un montón de variables, ¿no? Sí, un montón de variables, de políticas, muchas políticas, no nada más económicas, ¿no? Exactamente, y de percepciones, además, Eduardo, que ya entramos al terreno de la subjetividad, como lo hemos venido diciendo la mañana de hoy. Pues mira, nosotros los economistas tenemos que adecuarnos y hacerle caso a los números, ¿no? Yo creo que sí, la política financiera del país, la política fiscal del país se equivocó al principio. O sea, creo que cometimos un error al estar incrementando nuestro nivel de deuda pública en relación a nuestro PIB y el déficit presupuestal, pero creo que se está corrigiendo y eso se empieza a notar en cierta estabilidad macro, ¿no? O sea, los niveles de endeudamiento de México todavía no son los de Brasil o los de España, pero sí ya iban en una dinámica muy peligrosa, de un crecimiento muy muy fuerte. Pero pues ya ahora las restricciones que se han impuesto al gasto, pues ya le dan una mejor perspectiva macroeconómica al país.
Bueno. Yo creo que como economista te digo, prefiero un nivel de inflación del 3%, del 4% interanual, que una deflación como la está viviendo Europa, ¿no? Sí, el problema es que las economistas, las amas de casa no somos economistas. El problema es que precisamente por eso, no me cabe la menor duda que somos las mejores, porque hacemos maravillas con lo que tenemos. No, además conocen la economía real, ¿no? O sea, conocen la economía por real. eso, pues, una cosa es lo que ustedes interpretan, definen, analizan y concluyen, y otra cosa muy distinta es que tú vas al supermercado y ves una pera, el kilo de pera en 60 pesos. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Pues impagable. No, la pera, gracias, déjame acordarme cómo sabe la pera, ¿sí? O sea, porque realmente es imposible. Nada más que el kilo de pera cuesta 70 pesos y dentro de una semana cuesta 30 pesos. No, hay una constante. En ciertos productos ya no hay una baja considerable. Todavía en el tomate, en el chile, la cebolla, que son así como de uso cotidiano, sí, pero en las frutas, fíjate que la sofisticación de la fruta, pues ha hecho que se incremente, porque además ni siquiera el plátano, que antes era muchísimo más accesible y más barato. Las frutas en general, las verduras, las legumbres, puede ser que sí respondan a una variable que tiene que ver con una buena cosecha, o que tiene que ver con una saturación del producto en el mercado, pero la fruta no, la fruta ya hay una constante en los precios. Oye, ¿cuándo habías visto que un kilo de uva te costara 89 pesos? Sí, entonces hay frutas que en este momento son prohibitivas para la mayoría de los mexicanos. Sí, tienes razón, Marcela, y lo tiene razón la ama de casa y además realmente sí son las economistas, las mejores economistas del mundo, ¿no? Pero te digo, los indicadores de inflación son reales, son medidas son vigilados por organismos multinacionales, son convenciones multinacionales, no es un capricho del Banco de México calcularlos, ¿no? Ni de los economistas, o sea, no los inventamos nosotros, es realmente la inflación. Y la inflación subyacente, o sea, la de los productos básicos, más elevada en general. Bien. Pero no puedes comparar lo que está pasando ahorita en inflación, si estamos preocupados entre un 4 o inclusive un 9% en bienes básicos, con respecto a la inflación de 150% que llegamos a tener, ¿no? Creo que el país está controlado macroeconómicamente, ¿no? Bien. El problema del país no está en la macroeconomía ahorita, espero que no lo tengamos. Está en la microeconomía, ¿no? En la economía de las familias, en la economía, la pobreza que todavía se mantiene en México, etcétera, ¿no? Sí, pues espero que no haya sorpresas desagradables una vez que este gobierno concluya, que generalmente las puede haber, Marcela, porque pues no tenemos ahorita la bolita mágica, la estabilidad internacional no está en manos todavía de nadie, ¿no? Entonces, todavía la problemática que vivimos del 2008-2010 todavía siguen afectando mucho a México. Bien. Y a todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo, y por compartirnos esta información. Gracias, Marcela. Te felicito por tu programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Eduardo Holguín, director del Implan, estuvo con nosotros.